Llegó el momento de presentarte duelo entre cámaras iPhone 11 Pro Max versus iPhone 12 Pro Max también. En este video quiero mostrarte diferentes escenarios, ya que la sometí a duras pruebas. Estuve sacando imágenes en condiciones con muy poca luz. Estuve sacando imágenes y en condiciones con mucha luz para ver la diferencia y medir la tecnología nueva que tiene el 12 Pro Max, donde resalta mucho el Dolby Vision. Pero voy a entrar en materia de una vez y voy a empezar mostrándote las cámaras frontales. Así que vamos ya. Bueno, ahora está un poco más oscuro. Fíjate, ya el cine me encendió las luces. No sé si está operando. Esto es un cine que hay aquí cerca de donde yo vivo y no sé si está operando ya el cine. Díganme ustedes la diferencia en una situación como esta. El HDR inteligente 3 está trabajando, el Dolby Vision, jugar tus notas mejor. La verdad es que yo aquí a simple vista veo que la claridad es superior en el 12 Pro Max. Sin embargo, el 11 lo veo como un poquito más oscuro. En el 12 Pro es como que si fuese de día. Sin embargo, ya está a simple vista, veo que está un poco a oscura. Así que creo que en este sentido el 12 Pro Max hizo un excelente trabajo. Fíjate, si le damos un paneo allá arriba al cielo. En este momento debo decirte de que noto como que en el 11 se ve mucho mejor, como que está captando mejor ahora el color negro en el cielo, porque ya está azul, pero buscando ya un poco a oscura, ¿no? Hago un paréntesis acá porque lo que yo veía en el teléfono en ese momento, veía como que el 11 Pro Max se veía más oscuro, pero dado a después que veo el video aquí en el laboratorio, noto que en el 12 Pro Max se ve un poco más oscuro, ¿no? Sin embargo, el HDR y el Dolby Vision en el 12 Pro Max se ve como más claro e inclusive aplica este efecto al cielo. Veo como que el 11 Pro Max se acerca un poco mejor a la realidad. Esto es lo que estoy viendo en este momento. Pero si hacemos esto, si lo ponemos para tomarle una foto o hacer un auto video, pues yo diría de que el 12 Pro Max lo destroza pero con mucho, porque mira lo claro que se ve y parece que estuviésemos con luz de día. Sin embargo, ya está oscuro, ya está oscureciendo en esta zona donde yo estoy. Y vista la tecnología en cuanto a las cámaras frontales, ahora déjame mostrarte la estabilización de imagen. Quiero que veas cuál de los dos tiene mejor estabilización de imagen. Y quiero que al final de este video te tomes un segundito y me dejes un comentario, porque ciertamente que en algunas situaciones las cámaras están casi al mismo nivel. Pero vamos con la estabilización de imagen y luego seguimos mostrándote todo el potencial de estas cámaras. Así que vamos allá. Ay. Bueno, en cuanto a la estabilización de imagen, creo que no hay ganadores en las cámaras frontales. Más adelante voy a hacerte otra prueba grabando en 4K, pero con las cámaras de atrás. Aquí quiero ver si la estabilización de imagen está mejor si tú decides grabar videos con las cámaras de atrás. Pero en la próxima prueba que voy a presentarte, sí hay un ganador, ya que estuve exprimiendo a fondo el zoom para ver la potencia en cuanto a la calidad en el zoom, tanto en el 11 Pro Max como en el 12 Pro Max. Así que veamos esta otra prueba. Vamos allá.
En esta otra toma estoy grabando en resolución de 4K a 60 cuadros por segundo en el iPhone 11 Pro Max. También estoy haciendo cambio en los sensores, el sensor ultra gran angular, el sensor angular y el sensor de profundidad, para que ustedes tengan una idea de la calidad en la imagen del iPhone 11 Pro Max como en el 12. En este momento estoy haciendo el intercambio en los sensores en el 11 Pro Max, pero también voy a hacer la misma prueba. Voy a ponerte un video en 4K en el 12 Pro Max. También voy a hacer el cambio en los sensores y después entonces voy a ponerte en resolución de 1080 a 60 fotogramas por segundo para que tú puedas ver la gran potencia de estas cámaras. Y decidí hacerlo a pantalla completa con relación de aspecto de 16:9 para que no te pierdas ningún detalle y puedas exprimir y puedas ver toda la gran potencia que Apple incluyó en las nuevas cámaras de este iPhone 12 Pro Max versus las cámaras del 11 Pro Max. Así que seguimos con estas duras pruebas. Bueno, en cuanto a cuál tiene mejor calidad en el zoom, fíjense cómo el 12 Pro Max destroza al 11, porque una vez que tú haces el acercamiento total, la foto se ve, la imagen se ve menos pinceleada, algo que no pasa con el 11, ya que el 11 se ve súper pinceleado, y en esta ocasión el 12 Pro Max acaba de destrozar al 11 en cuanto a la calidad cuando nosotros estamos usando el zoom y cuando estamos haciendo acercamiento de objetos que estén a una distancia considerable. Así que en este encuentro sí gana el 12 Pro Max. Bueno, y vamos a mi parte favorita de esta comparativa en las cámaras. Voy a provocar una situación donde no haya mucha iluminación, que esté un poco a oscura, para ver qué tan buena es la tecnología del Dolby Vision. Voy a poner los teléfonos en la misma situación, lo voy a hacer en tamaño de pantalla total para que ustedes puedan apreciar la calidad, porque a veces si pongo la pantalla un poco pequeña, ustedes no van a poder apreciar bien la diferencia a nivel de calidad en zona que esté un poco oscuro entre el 11 versus el 12 Pro Max. Así que bueno, ahí estoy en HDR 4K, 60 fotogramas por segundo. Ya está súper oscuro. Fíjate cómo se ve allá el cielo. Mira cómo va ajustando los colores. Estas luces de neón, cómo se ven. ¿Qué le parece esto, no? Así es. Mira ya cómo se ve también esta parte. Ahí estoy en 4K al máximo. Este es el cine que ya está cerrado. Y si hacemos esto, ahí estoy yo detrás para ver cómo, qué sé yo, cómo capta la parte mía, el sujeto, y cómo graba la parte de atrás. En caso de que tú quieras hacer un video así, un auto selfie, grabando en 4K con la cámara de atrás. Así. Vamos a ver la estabilización de imagen también. A ver, en 4K, estabilización de imagen. Bueno, la misma toma, pero ahora en el iPhone 11 Pro Max. Así es. Vamos allá. Miren las luces. Las luces. Si vengo y hago esto, ¡pum! Ahora estoy grabando en 4K, pero con la cámara de atrás de este iPhone 11 Pro Max, para ver y que ustedes noten la diferencia entre uno y otro. Y no sé, escríbeme en los comentarios qué te parece. Voy a hacer lo mismo, voy a caminar hasta acá. Bueno, miren, así se vería. Está oscuro ya, está casi a oscuras.
Y esto es lo que yo quiero, que ustedes puedan ver la diferencia entre uno y otro en una situación como esta, una situación que no haya mucha luz, ¿no? Vamos ya, voy a ver qué tal va la estabilización de imagen en 4K. Voy a correr un poquito hacia allá. Vamos ya, estabilización. Mira cómo se ve allá en el 12 Pro Max. Sí, se ve de esta forma. Está cayendo la tarde. Bueno, lo mismo pero con el iPhone 11 Pro Max. Lo mismo, miren el atardecer. Vamos allá. Esta es la cámara frontal del iPhone 11 Pro Max en mi auto. Aquí está un poco oscuro. Ahora voy a hacer la misma prueba para ver qué tal va la cámara frontal del iPhone 12 Pro Max. Esta primera prueba fue con el iPhone 11. Mira, si abro el techo todavía entra un poco de claridad de la parte de afuera. Y míralo bien. Debo decirte que a mí no me molesta de la manera que funciona la cámara frontal del iPhone 11, ya que trabaja bien. Bueno, ahí está. Ahora tengo la cámara del iPhone 12. Lo estoy agarrando con mi brazo porque no tengo un soporte para colocarlo como tengo en el otro teléfono. Porque, a ver, lo mismo. Bueno, no sé si después que yo lance este video al editor, ustedes pueden notar alguna diferencia, pueden notar si una se ve mejor que otra, pero yo creo que están casi iguales en la cámara frontal. Si tú notaste alguna diferencia entre uno y otro, pues entonces escríbeme aquí en los comentarios. Pero aquí está la caja de comentarios. Cuéntame tu parecer. Para ti, ¿cuál se portó mejor en esta situación? También en cuanto a la estabilización de imagen, yo noto que va mucho mejor en el iPhone 12 Pro Max. Si grabamos con las cámaras de atrás, la imagen se ve mucho mejor, o la estabilización de imagen va mucho mejor en el iPhone 12 Pro Max. Y estas son las mejoras que tiene. Vimos que en el zoom el 12 Pro Max es mucho mejor. También en condiciones con poca luz el iPhone 12 Pro Max es mucho mejor. No, y mi opinión sobre estas dos cámaras es que las dos son buenas, porque fíjate, la del iPhone 11 hay en situaciones que inclusive yo la vi que estaban casi al mismo nivel. Cuéntame tú qué piensas aquí en los comentarios. Para ti, ¿cuál de las dos cámaras es mejor? ¿Te cambiarías tú del iPhone 11 Pro Max al iPhone 12 por tener un poco más de tecnología en las cámaras? Porque si tú me lo preguntas a mí, yo por tener un poco más de tecnología en las cámaras no me cambiaría. Mi recomendación es la siguiente. Si tú tienes el iPhone 7 Plus, el iPhone 8 Plus, si tienes el iPhone X, si tienes el S Max, pues ahí si tú vas a notar una gran diferencia a nivel de cámara, a nivel de velocidad. Estamos dando un salto de diferentes generaciones a nivel de procesador. Pero si tú vienes del iPhone 11 Pro Max, la verdad es que mi opinión sincera es que no vale la pena que tú te cambies del 11 al 12 Pro Max, porque fíjate que están casi al mismo nivel. Pero aquí está la caja de comentarios. Cuéntame tu parecer, cuál de las cámaras viste mejor, o tú crees que esto es un truco comercial por parte de Apple para que los nuevos iPhone 12 Pro Max se vendan. Así que aquí está la caja de comentarios. Si eres nuevo, suscríbete a este canal y te veo en el próximo duelo de cámaras. Bye bye, hasta el próximo video.